Amigos de Los Huevos No Son Al Gusto.com, tengo el gusto de tener hoy una gran mujer aquí en la cabina. Tengo el gusto de presentarles a Pati Chapoy, una gran periodista, 20 años de Ventaneando y 50 años como periodista de carrera. Es impresionante. Gracias, Pati, por estar aquí. A ti, Verónica, te agradezco mucho la invitación y estoy aquí con mucho gusto. ¿Qué se necesita hacer para tener al aire un programa tan exitoso como Ventaneando 20 años? Trabajar mucho, lograr que el público se interese en todo lo que hacemos todos los días, pero sobre todo se logra estar rodeada de personas altamente talentosas y responsables. Soy una persona que le gusta delegar a cada quien lo que tiene que hacer para que lo haga como se debe de hacer. Y tengo la enorme fortuna de estar rodeada de gente muy, muy trabajadora que da muy buenos resultados. Tengo en mis manos la revista Hola, la gran señora de la televisión, Pati Chapoy, como nunca se había visto. Aquí te defines, a propósito de lo que hablas, sí, como terca, disciplinada, apasionada y te gusta delegar. ¿Eso es parte del éxito para tener un programa como Ventaneando? Y yo creo que además de todo eso, tiene mucho es la suma de muchos factores. El que las personas que trabajamos en equipo, que somos muchos, tenemos que caminar, primero trabajar en equipo y caminar en una misma dirección todo el tiempo. Aquí no se trata de que alguien debe de lucir más que el otro. Nosotros hacemos que la información luzca de una forma que le ha gustado al público. Perseguimos la noticia, investigamos todo lo que tiene que ver con la noticia, pero a final de cuentas la forma editorial en que la damos a conocer es lo que ha distinguido el programa de Ventaneando a otros programas. Precisamente atrás de esa puerta tengo un decálogo que nos dejó el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y dice precisamente que el centro de la noticia es la noticia misma, sí, claro, o el entrevistado, no el periodista. No. Suele suceder con mucha facilidad que cuando se hace una entrevista, el periodista o el comunicador o quien esté haciendo la entrevista quiere lucir más. Y creo que tenemos la obligación de dejar que la persona que está hablando es la que debe de expresar, porque si no, ¿para qué le entrevistas? Mejor tomas un micrófono y hablas tú todo el tiempo que quieras, ¿no? Claro. Pero yo creo que los periodistas bailamos con la más fea. Nos toca decir las notas más difíciles, a veces son notas de chismes o notas de escándalos. Creo que los periodistas a veces trabajamos con el lado más oscuro del ser humano y a veces esa es nuestra materia prima. Sí. ¿Te has sentido mal por alguna información negativa que hayas tenido que dar? En algunas ocasiones te sientes incómoda, no me siento mal, incómoda, porque a final de cuentas yo no provoqué esa información, sino que no se nos olvide que un comunicador o un periodista es el medio para decir lo que está sucediendo. En algunas ocasiones a criticar lo que está sucediendo, a dar su punto de vista o simplemente a dar la información como tal. Por lo tanto, yo no me siento mal. O sea, si alguien se divorcia, pues se divorciaron ellos, yo no. Si alguien cometió un fraude, el fraude lo hicieron las otras personas, yo no. Te puede molestar o te puede doler cuando conoces a la persona o que creías conocer a la persona y nunca te imaginaste que estuviera en una situación tan desafortunada. ¿O te encariñas con alguien? Claro, por supuesto. Acabas de aparecer en la revista Quién como una de las 31 mujeres más amadas. ¿Cómo se logra ser tan querida con un trabajo donde el análisis y la crítica son herramientas pues cotidianas del día a día? Es un trabajo difícil y por eso hago ese contraste y lo quiero resaltar. No es fácil el trabajo que tú haces, no, y sin embargo estás dentro de las 31 mujeres más queridas de la revista Quién. ¿Cómo logras, dónde está la raya de esa ética que tú manejas y cómo la manejas? Te voy a platicar que cuando inicio yo este tipo de periodismo en televisión fue a través del programa El Mundo del Espectáculo en Televisa. Cuando sale al aire este programa de televisión fue un boom porque no existía un noticiero del espectáculo. Y a la semana me mandó llamar Emilio Azcárraga. Yo iba temblando porque pues imagínate lo que imponía ese personaje. Y lo primero que me dijo, que tenía que tener la tranquilidad y la conciencia muy clara en cuanto yo hiciera algún comentario.
pero que mi límite iba a ser, o mi marca para salir adelante iba a ser el que primero el artista lo hiciera público. Que yo no tenía autoridad para decir algo de alguien que todavía no lo había hecho público, pero que también tenía la enorme responsabilidad de cuidar a aquel personaje que en un momento dado, en una entrevista, estuviera cometiendo un atropello, porque sobre sí mismo, porque esa persona no sabía la contundencia que tenía la televisión al hacer cualquier declaración. Por supuesto, Azcárraga Milmo. Así es, Azcárraga Milmo. Tiempos aquellos, ¿no? ¿Verdad? Donde se protegía realmente por supuesto, al talento. Sí, claro, por supuesto. Pero yo creo que el talento tiene la responsabilidad de protegerse él mismo. Completamente. Sobre todo hoy día, con tantos medios de comunicación. Qué difícil, ¿no? Todo eso. Después de 50 años en el periodismo, ¿qué crees que hace falta para promover la educación emocional en los medios? Este programa se creó con la intención de despertar conciencias y de dar un poco de educación emocional, que no la tenemos ni en la casa ni en las escuelas. ¿Qué crees tú que hace falta después de estos 50 años para que los medios tengan esa ética? Faltan muchas cosas, pero te voy a platicar una experiencia. Cuando llegué hace 23 años a Televisión Azteca, yo tenía ya varios años practicando varias disciplinas, entre ellas la meditación trascendental, una técnica que aprendí en la Universidad de Maharishi. Y es una técnica muy sencilla donde te enseñan a meditar. Y aprendí que si lo haces en grupo, se potencia muchísimo más lo que estés persiguiendo. Que todo lo que perseguimos los seres humanos es paz, tranquilidad y felicidad, ¿no? Entonces yo me senté con Ricardo Salinas y le dije, quiero que en Televisión Azteca iniciar un plan piloto de meditación en grupo para arrancar esta empresa. Y me autorizó. Y pagamos un entrenamiento muy interesante durante mucho tiempo con una sala de meditación específicamente para todo el grupo que se inició. Y teníamos horarios para meditar. Te estoy hablando de editores, de conductores, de periodistas, de productores, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un factor muy interesante, que en el momento en que una persona se empieza a sentir bien, deja de hacer lo que está haciendo, porque cree que ya lo hizo todo. Y viene la recaída. Exactamente. Entonces, esa fue una experiencia muy interesante, porque aun cuando iba un maestro que no te guía, simplemente es la personalidad que en un momento dado necesitas para continuar con lo que estás haciendo, yo me discipliné y aun cuando lo hago en mi casa 2 veces al día, llegaba a la oficina, teníamos horas específicas para la meditación, pero empezó a salirse la gente porque se sentía bien. Obviamente yo no los podía obligar, ¿no? Esa fue una parte. Eso es lo que yo recomiendo. En el silencio, invariablemente vas a encontrar una respuesta. Pero somos personas, la mayoría, que queremos estar haciendo otra cosa todo el tiempo. Queremos estar en activo. Somos multitask. Por supuesto. Pero creo que por un lado, si se logra tener una práctica, hay personas que a lo mejor se dedican a hacer yoga, otras personas a lo mejor hacen X práctica, eso te podría conducir. Todos los valores, la ética, la legalidad, la generosidad, la compasión, son muy redituables, mucho más redituables que cualquier otra emoción del ser humano. Yo creo que se consigue mucho más cuando estás en tu centro que cuando estás enojado y te dejas manejar por la ira. ¿Qué tanto se necesita? Pues ser conscientes de que la única vida que tenemos es esta y que tenemos que hacer mejores cosas, ¿no? Aquí y la hora y dar, ¿no? Tratar de dar
aquí tratamos de regresar algo a la sociedad humildemente con lo que podemos, de las bendiciones que hemos recibido. Pero qué maravilla cuando algo a nivel personal, como una práctica espiritual, como las que tú realizas, como la meditación o el budismo, lo lleves a nivel empresarial y puede estar, digamos, cuando una pirámide está empapada de estas prácticas, pues todo el resto, la cabeza hacia abajo, se va a proyectar esta Por energía supuesto, y se va a multiplicar. Sí. Ahora, no solamente lo has practicado tú, sé que te vas a retiros espirituales con tu esposo y en estudios en Casa Tíbet, se han ido juntos a estos retiros. ¿Qué tan importante es que tu compañero de vida, que tu pareja, camine en el camino espiritual que tú caminas y que además, por otra parte, pues comenzó en el mismo medio que tú, como cantautor? Eso, qué suerte. ¿Dónde se consigue un marido así? Mira, cuando éramos novios, Álvaro y yo, él, por conquistarme, durante 2 años se volvió vegetariano. Yo soy vegetariana y entonces él decidió que iba a ser vegetariano porque quería estar cerca de mí. A los 2 años decidió pues, que también le gustaba la carne y que si no había ningún inconveniente. Entonces, bueno, esa es una anécdota en relación a cómo se dieron las cosas. Tanto Álvaro como yo hemos estado en la búsqueda permanente de un mejor bienestar, o de un bienestar, no un mejor, un bienestar. Entonces, si él empezó muy jovencito a psicoanalizarse, yo fui detrás de él porque vi los beneficios. Y cuando empecé yo a meditar, él vio los beneficios y empezó a hacerlo. Cuando fuimos hace muchísimos años, a una conferencia con Tony Karam, el presidente de Casa Tíbet México, pues obviamente se impactó de las técnicas que tiene el budismo tibetano para ser una mejor persona en todos los aspectos. Eso no quiere decir que seas una persona tonta. Quiere decir que eres una persona muy inteligente, que te estás armando con muchas técnicas para ser mejor en todos los aspectos. Entonces... Y como dice, perdón, el Dalai Lama, la mejor religión es la que te hace mejor persona. Por supuesto, por supuesto. Y estas son técnicas muy prácticas y muy buenas, que te dan resultado inmediatamente. Entonces, si yo veía el beneficio en él y él en mí, pues no somos tontos. Es que esto es por atracción, no por promoción, ¿no? Claro, y los dos nos gusta remar para el mismo lado, así de simple. Pues tienen una familia maravillosa. Sí. Esto que decías en la revista Hola, de que tu nieta te ha renovado, te ha inyectado renovación, sí. Te ves espectacular, es por esta nieta. Y después de 38 años de casados, de este matrimonio, de estos 38 años, ¿cuántos años eran católicos o qué religión practicaban antes? Ninguna. Mis papás obviamente se casaron por la iglesia, nos bautizaron a los hijos y primera comunión y todo, pero yo no recuerdo una sola vez que mis papás hayan ido a misa. Yo no fui afecta a ir a misa, ni respeto obviamente a todas las personas que tienen una religión muy clara y que creen en ella. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Yo no. La entrevista que más hayas disfrutado o más interesante o el personaje que más te haya seducido en tu carrera, has entrevistado desde María Félix, Cantinflas, Dolores del Río, que me dio una beca en la estancia infantil de la ANDA, que tú dices que es una muy buena persona, o sea, que es una bondad, ¿no? Sí. Especial. Sí. No sé, ¿quién te ha llamado la atención, con quién te has identificado o quién has dicho que nefasta persona es, que yo tenía otro concepto de él? Mira, yo prefiero no tener amistades en el medio del espectáculo porque me puedo desengañar del personaje que yo me he creado a través de lo que han hecho ellos en el espectáculo. Te puedo decir que las entrevistas que más disfruto son aquellas cuyas personas son excelentes charlistas, como un Miguel Bosé, como un Armando Manzanero, como una Silvia Pinal, por ejemplo, o las jóvenes que te platican algo sabroso. Y hay personas que le pones el micrófono, como una Alejandra Guzmán, y de la nada te saca toda una historia maravillosa, ¿no? ¿Cuáles son las personas que no me gustan o que no tengo
afinidad en cuanto, o no que no quiero se hace entrevistar, clic. que no hago clic ni nada, pues en realidad son pocos, ¿eh? No creas que hay una larga fila, no. En general la mayoría de los comediantes son parcos. Porque claro, tú llegas con la idea de que te van a hacer reír y que te van a contar un chiste y son un poco parcos en... Monosílabos. Totalmente, pues imagínate a Loco Valdés, ¿no? Es difícil sacarle imposible. algo, puras caras, ¿Sí? puras muecas. ¿Cuál es el lado B de una periodista? Algo que nunca hayas contado, alguna entrevista en la que te haya pasado algo raro, alguna anécdota, algún placer oculto. Hay 2 entrevistas que se guardaron, que fueron largas, de 1 hora más o menos cada una, pero no sirvieron para nada. Una fue con el Buki y otra fue con Paulina Rubio. Fueron entrevistas absoluta y completamente huecas, sin sentido, sin nada que fuera interesante para el público. Y durante 1 hora estuve insistiendo, peleando, rodeando, buscando, no hubo forma. No hay manera. No. ¿Y se quedaron enlatadas? Sí, claro. Wow. Bueno, yo te quiero preguntar si tienes enemigos, si has sido demandada, cómo aplica la ley en el sentido de la difamación y todo. Pues, no sé, a lo mejor tienes contrincantes o alguien que se haya enojado por alguna información que pues ellos provocaron, como dices. Habrá obviamente personas que se han enojado. Hemos tenido demandas. En el caso, por ejemplo, de la mamá de Lucero, agotó todos los juzgados y no procedió la demanda. Hubo el caso también de un video que nosotros sacamos al aire cuando una persona roba en un centro comercial y esa persona había trabajado, intentó hacer un programa de televisión como jueza de un programa de televisión. Ella se decía abogada, me demandó, tampoco procedió. Hay otra más que no me acuerdo quién fue, cómo estuvo. Rosario, si andas por ahí. Pásanos el apuntado. Acuérdame. Pero sí, bueno, obviamente la primera que fue la más escandalosa fue la de Televisa, ¿no? Por estar haciendo uso de la crestomatía, que legalmente lo puedes hacer. Uh-huh. En ese momento no se había especificado en la ley cómo lo podías hacer. Y fue gracias a Ventaneando. Sí, claro. Después de 3 años de litigar, 3 años muy difíciles para mí porque yo no me había enfrentado nunca a una situación así, la ley se cambió. Y fue muy bueno y positivo, no nada más para usar la crestomatía en televisión, sino porque ese fragmento de la ley te permite a ti, a mí y a cualquier persona hacer una crítica en cualquier medio de comunicación. Y te estoy hablando desde criticar un libro que acaba de salir, ya no una situación que se dé. ¿Sí? Eso de crestomatía te lo vamos a agradecer muchos periodistas por muchos años porque lo hemos aplicado. Todos lo aplicamos. Sí, claro. Y además fue muy interesante porque cuando salió el Canal 9 como cultural, vivió de crestomatía. Claro, porque no tenían stock, ¿no? Exacto. Porque pescaban los programas de cualquier parte del mundo y lograron 2 sexenios alimentar el Canal 9 con crestomatía. No, pues mucho. Te estoy hablando de 12 años. Y resulta que a la hora de que inicia el Televisión Azteca, empieza el pleito. Claro, era el pleito entre las 2 televisoras, ¿no? Pero no solamente lograste esto de la crestomatía, que se cambiara la ley para tener ese tipo de imágenes por algunos segundos en alguna pantalla, sino que también se puede decir que tú fuiste la iniciadora, la fundadora de este tipo de formato de programas en televisión de periodismo de espectáculos. Sí. 20 años. Sí, muchos, ¿no? Muchos, pero además no solo son 20, sino son 20 años muy buenos que siguen ahí siendo muy, muy buenos. O sea, la verdad es que se han mantenido. Nos hemos mantenido. La rigidez con la que maneja Rosario Murrieta la información es buena y eso nos ha mantenido.
reporteros que trabajan con nosotros son personas muy profesionales y siempre están buscando la nota para que Ventaneando la saque al aire. Pero además se ve que no hay un protagonismo que tú podrías tener por ser la cabeza, sino que se respira como cierta humildad donde como si no hubiera jerarquías y como si todos de alguna manera estuvieran ocupando un espacio y un lugar y eso hace que fluya y que al aire se vea, vaya, no es como otros programas donde todos están amontonando, como que todos encima se interrumpen, aquí como que hay cierta secuencia como que tiene los roles muy, muy definidos todos. Mira, el equipo que sale al aire nos llevamos muy bien. Creo que pasamos todos más horas juntos que con la propia familia. Y también tenemos varios generales en la cabina que en el momento en que yo me encimo o alguien o todos, pues nos ponen una gritiza en el... que inmediatamente le paramos, ¿no? Trabajamos bien, trabajamos a gusto y eso se nota. Sí, se nota y se traspasan las cámaras. Uh-huh. Como dice mi papá, lo importante es el cuadrito, sí, ¿no? Lo que sí, sale ahí, lo sí. que pasa atrás no debe de importar. Eres un ícono de mujer exitosa. ¿Cuál podría ser tu mensaje hoy para que las mujeres sean exitosas en cualquiera de sus ramas? ¿Qué es importante que una mujer sepa? Bueno, punto número 1, te tienes que preparar para todo, no nada más en tu profesión y en lo que vas a desarrollarte. Te tienes que preparar en cuanto a estrategias, en cuanto a disciplina, en responsabilidad, en entender que lo mismo que tienes que ser. Fíjate que la mujer se nos pone muy difícil porque tienes que ser buena en todo. Me refiero a que debes de resolver todo muy bien. Tu casa, tu familia, tu marido, los hijos o tu pareja o tus papás. La mujer es muy poderosa en ese aspecto, somos muy poderosas porque lo logramos. Tenemos un don de organización fuera de serie. Hay algunas mujeres que no lo saben, o que no lo entienden, o que no se lo creen. O que no les dejan. O que no las dejan, pero ese es un problema como muy específico. No se trata de que te dejen o no, se trata de que tú pelees lo que quieres hacer. Si te quieres quedar en tu casa, me parece maravilloso, y que formes una familia y que te dediques a ella, me encanta la idea, pero habemos otro tipo de mujeres que nos gusta más tener las dos cosas, tener una buena familia, una buena organización y también tener un buen trabajo. Y en ese trabajo, para que las cosas funcionen, tienes que dar resultados. Y qué bonito es cuando una mujer habla bien de otra mujer. Me encantó la entrevista en la revista Hola cuando le das crédito a la nana de tus hijos, que sí, dices, claro. Sin ella a lo mejor no hubiera podido lograr todo claro. esto. Y los hijos son el reflejo de los padres. Uh-huh. Entonces, veo cómo se expresan tus hijos de ti a través de esta entrevista. Y, por ejemplo, tu hijo Rodrigo, el mayor, dice que no solamente eres buena en tu trabajo, sino que tienes muy buenas relaciones interpersonales con ellos, que los deja hacer, que respeta sus decisiones y dice, es flexible y sabe fluir y respeta nuestra forma de ser. ¿Eso se debe a la meditación también? ¿Ese fluir? Pues puede porque ser, yo soy muy controladora y a veces las mujeres que estamos en los medios y que somos así ejecutivas, porque tú empezaste siendo ejecutiva y después ya pasaste a las cámaras, sí se necesita cierto control, ser controladora de alguna manera. ¿Cómo ceder hasta el grado donde no estemos encima de los hijos? A mí me cuesta trabajo, porque nada más tengo un... Es que no es fácil, no es nada fácil. A mí me encantaría... Mira, cuando mis hijos eran chiquitos y empezaron con la inquietud de lo que fuera, me quiero tatuar, me quiero poner un arete, les dije, miren, se quieren poner un arete, yo los llevo, les ponen el arete y asunto arreglado. Tatuajes de ninguna forma. Y es no por estas y estas y estas razones. Mamá, que quiero estudiar, en el caso de Pablo. Terminó la preparatoria y fue genial porque toda la preparatoria fue quiero ser físico matemático. Entonces entró al ITAM, lo aceptaron y al mes me dijo, mamá, esto no es para mí. Odio la escuela. Estuve a punto de golpearme con un maestro, o sea,
Le dije, ok, no quieres ya te diste cuenta que no quieres ser físico matemático. ¿Qué te gustaría estudiar? Comunicación, mamá. Ahí va Libero. Estuvo 8 meses y me dijo, no es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quieres? Quiero cine. Está bien, ¿a dónde te quieres ir? Se fue a estudiar cine. Y a mí, a lo mejor en otras circunstancias, le hubiera dicho, pues terminas la carrera, porque yo eso fue lo que oí cuando era niña y cuando era adolescente de mis tíos y de mis hermanos. ¿No quieres estudiar? Pues ahora terminas la carrera. Pero a la hora de que sucedió todo esto, desde la primera vez, yo dije, bueno, ¿qué caso tiene obligarlo a algo que no quiere? Si a mí en este momento me dicen, ya no vas a hacer lo que te gusta, ¿qué quieres hacer? Me tardaría 3 años en decidir, porque quiero hacer muchas cosas. Claro. Pero un adolescente, pues está, imagínate nada más. No tiene todavía el centro o la madurez. No, y además, imagínate todo lo que quieren hacer. ¿Él es el que estuvo en Sonamaco? Él estuvo en Sonamaco. Y entonces, el día de hoy, Pablo, que de repente hace comerciales y videos y está interesado en seguir haciendo algo de cine, está mucho más dedicado a su desarrollo como artista plástico y le está yendo muy bien. Y qué maravilla. De que a mí me hubiera gustado, no sé, te sientas, pues no. Claro. Cuando era niño, si de repente es que no quiere comer, el pediatra me dijo algo maravilloso. Un niño no se muere de hambre cuando tiene comida al frente. No quieren comer, que no coman. Claro. Y al ratito pues ya estaban comiendo. Tú eres controladora, yo soy controladora. Yo creo que todos somos controladores, sobre todo las mujeres. ¿Profesionistas? Sí, por supuesto. No hay manera de que no puedes tener bien una casa y un trabajo y un marido y atender a todos, sino... Y te tienes que organizar. Y delegar, como dices tú. Sí, por supuesto. Este programa lo creamos para tratar de prevenir el delito, prevención de adicciones, prevención de violencia, porque vemos como muy violento todo lo que está sucediendo. Va en aumento la depresión, va en aumento el alcoholismo en jóvenes, el suicidio. Entonces queremos un poco hacer esta labor ciudadana de prevención. Y me decía la CONADIC, pues necesitamos participación ciudadana para prevenir. Desde tu punto de vista como madre, como mujer, como periodista de espectáculos, ¿qué crees que necesita la sociedad y la mayoría de los actores para no caer en excesos o para no generar tantos escándalos que a cada rato se ven y se saben? Infidelidades y divorcios, y que Alejandro Fernández con sus drinks, ¿no? Que sacamos el día de ayer, por ejemplo, en Al Extremo. ¿Qué crees tú que les está faltando al medio? Es un medio muy vulnerable a este tipo de excesos. Los protagonistas del espectáculo son tan egocéntricos que obviamente van a estar buscando el estar en primera plana bajo las circunstancias que se te ocurran. Wow. Y es muy lamentable, pero esa es una realidad. Si se quejan de pronto de que me están tomando borracho, ¿para qué te emborrachas? Yo parto de que no son inteligentes. Si sea Alejandro Fernández o quien sea que de pronto se echan 20 copas encima, obviamente ¿de qué te está hablando? De que es una persona que es inestable, que necesita tranquilizarse de alguna forma. A lo mejor no saben cómo manejar el éxito que tienen en ese momento. Tampoco nadie les ha dicho que es bueno que paren y que tomen una decisión. No tienen por qué estar trabajando todo el tiempo. Claro. Y no tienen por qué estar tan presentes en tantos lugares. Una vez le pregunté a un psicoanalista, le digo, no entiendo por qué la gente toma de más. Está bien que se echen sus copas y que, no, está bien, pero que sea continuo, que sea excesivo. Y él me respondió algo que yo no se me había ocurrido. Me dice, es que se quieren tranquilizar. Y lo mismo pasa
con la droga. Por ejemplo, la cocaína, lo hemos visto en muchas películas, no sé si ahorita, pero yo me acuerdo en otras, que cuando quería la policía probar si era realmente cocaína, ponía el dedo y y la probaba en la lengua. Si en ese momento se le dormía la lengua, quería decir que sí era cocaína, ¿no? ¿Por qué lo hacen? No sé. A mí me da mucha pena que en lugar de aprovechar los momentos de éxito, los momentos buenos que tienen, ¿por qué lo hacen? No lo entiendo. Bueno, yo tengo un papá y una hermana en el medio y sí veo que están un poco locos, y mi mamá lo dice. Dice, los actores, pues yo creo que viven un poco en una fantasía, en una irrealidad. Sí, claro. Y necesitan tocar tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, sería buenísimo, yo digo, que se pusieran a tener estas prácticas espirituales. Sería fantástico, mira. Para que ese ego se vaya reduciendo y llevarle luz. Sí. Hace unos días comí con el hermano de González Iñárritu y su esposa. Cené. Y le pregunté por Iñárritu y me dijeron, fíjate que se fue a Tailandia a meditar. Eso es maravilloso, porque después de todo lo que vivió durante los últimos 2 años, que se tome el tiempo para decir, voy a desinflar el ego, pues qué maravilla. Y si tiene los medios para ir a Tailandia o a Japón o a donde sea, me parece sensacional. Pero lo puedes hacer tú en tu casa. Eso y te iba a ese decir, momento. no tienes que irte tan lejos, te tienes que echar un chapuzón al corazón. Por supuesto, claro. Y aprender a respirar y desconectarte. Sí, claro. Pero sí sería un mundo mucho menos violento y con menos adicciones. Ay, claro. Si todos practicáramos pues alguna práctica espiritual, no tiene que ser necesariamente. O que salgan a correr. Sí. O que se aficionen a hacer un deporte específico, no sé, algo. Pues no sé si quieras agregar algo, yo te agradezco muchísimo, ha sido un encanto platicar contigo, te respeto, te admiro y bueno, yo quiero agradecerte cómo se ha manejado dentro de tu programa la situación de mi hermana. Creo que pocos periodistas han sabido usar la palabra presunto, responsable, presuntos nexos, presuntas pues conversaciones, y aquí se ha hecho con mucho cuidado, sin ocultar nada y muy, muy apegados a la verdad. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a nivel personal, pero pues es su trabajo y sé que lo harían con cualquier otra persona. Sí, y más en este caso porque no estoy de acuerdo en cómo se han manejado las cosas. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque yo creo, y ahí sí coincido con tu hermana, de que parece una cacería. Por lo que ella ha dicho a los medios últimamente, no hay nada, absolutamente nada que perseguir. La verdad no entiendo el por qué esa hazaña, en lugar de estar viendo otras cosas más importantes en este país, ¿no? El hecho de que se hayan filtrado esas conversaciones tiene que ver, obviamente, que lo hizo la PGR. No hay forma de probarlo, al menos yo. Pero es muy lamentable que pase esto, porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pues si le pasa a alguien famoso, imagínate. Sí. A los que no pueden defenderse. Sí. Mi hijo y yo nos fuimos a Miami y escogimos esta mala para ti. ¡Ay, qué bonita! Rosario tibetano es un regalito. Muchas gracias. No sabemos qué darte y pues quisimos comprarte un regalito espiritual. Muchas gracias. Pues es una especie de rosario tibetano para los que no saben lo que es una mala. Y pues muchísimas gracias, te lo agradezco. Muchísimas gracias. Lindo. Muchas gracias, Vero, te lo agradezco mucho. Y que Dios siga bendiciendo tu trabajo y pues tu carrera tan maravillosa. Será para todos. De 50 años. Gracias. Así será para todos. A ti, muchas gracias. Gracias. Pues continuamos con más aquí en Los Huevos No Son al Gusto.